Vamos al segundo método, que es el balanceo por óxido-reducción. Solamente vamos a trabajar estos dos métodos. ¿Qué es el método de óxido-reducción? Este método se utiliza para ecuaciones más complejas en las que cambian los estados de oxidación entre reactivos y productos. ¿Qué quiere decir que cambien los estados de oxidación? Que un elemento pierde electrones, es decir, que se oxida, y el otro elemento gana electrones, o lo mismo, que se reduce. Miremos la animación. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí, ¿cierto? El zinc está perdiendo electrones y se está, digamos que, despedazando. Si ustedes miran ahí la esquinita, ¿sí ven? Y los electrones se están moviendo en este sentido, se están moviendo hacia acá. Van desde el electrodo del zinc, ¿cierto?, al cobre. Entonces, ¿qué le está pasando? Miremos ahorita el cobre, ¿qué le pasa en esta parte? Él está recibiendo electrones, está acumulando electrones, ¿cierto? Entonces, en este caso, el que está acá, el zinc, está perdiendo electrones, entonces él se está oxidando. Y el cobre, que está recibiendo electrones, él se reduce. Eso es lo que tenemos que entender en las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es la sustancia que gana electrones y cuál es la que los pierde? En función de eso, entonces, ¿qué es la oxidación? Es la pérdida de electrones. ¿Cómo podemos relacionar esto? Miren, ¿qué pasa cuando se oxida, por ejemplo, la puerta del colegio? Ustedes se han dado cuenta que la puerta del colegio en las esquinas está bastante oxidada. ¿Qué le pasa a esa puerta? ¿Qué le pasa a esa puerta, a cualquier elemento cuando se oxida? Se empieza como a desboronar, ¿cierto? Se empieza como a perder la materia, pero no se pierde, realmente se está dando una reacción de oxidación. Entonces, la oxidación es pérdida de electrones, ¿sí? Se pierden los electrones y cambia el número de oxidación, aumenta. Esto lo vamos a ver ahorita más claro. ¿Y qué pasa en la reducción? La reducción es una ganancia de electrones, pero entonces recuerden siempre, cuando un elemento se oxida pierde electrones. Cuando el hierro se oxida, como que se desbarata, está perdiendo algo. ¿Qué está perdiendo? Está perdiendo electrones, ¿sí? Por lo tanto, se oxida y genera la reducción del otro compuesto que está reaccionando. Entonces, los procesos de óxido-reducción son de intercambio de electrones. Uno pierde electrones, el otro los recibe, porque recuerden, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si uno está perdiendo electrones, pues alguien los tiene que ganar porque no se van a desaparecer. En este tipo de reacciones, en este tipo de ecuaciones, las ecuaciones estarán igualadas cuando el número de electrones cedidos por el agente oxidante, ¿cierto?, el que genera la oxidación, sea igual al agente reductor, es decir, que la cantidad de electrones ganados sea igual a la cantidad de electrones perdidos. Miremos entonces cuál es el método para el balanceo por óxido-reducción. El ejercicio dice, balancear la siguiente ecuación de oxidación-reducción, es decir, una reacción en la que se están ganando y perdiendo electrones, por el método de variación en el número de oxidación o el mismo balanceo por óxido-reducción, que es exactamente lo mismo. El primer paso dice, determinar el número de oxidación para cada elemento, tanto en reactivos como en productos. Es decir, que tenemos que hallar los estados de oxidación de todo esto, de cada compuesto. Para eso vamos a recordar un poquito qué es eso de los números de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Entonces, ese estado representa la cantidad de electrones que cede o que acepta un elemento. Su magnitud es igual a la valencia, pero se debe considerar el signo. Recordemos que la valencia es la cantidad de enlaces que puede establecer un elemento. Entonces miremos en el caso del oxígeno. El oxígeno, él tiene dos valencias, ¿sí? Porque le hacen falta dos electrones en su último nivel, entonces establece dos enlaces con dos átomos diferentes o puede ser con el mismo átomo. En el caso del hidrógeno es solamente una. Cada hidrógeno tiene una sola, tiene una sola. Por eso la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del oxígeno es 2. Pero ¿qué se debe considerar en el estado de oxidación? El signo. Entonces, es positivo si el átomo pierde electrones. ¿Por qué? Porque está perdiendo cargas negativas y eso ya lo habíamos hablado. Y es negativo si él gana electrones. ¿Por qué? Porque está ganando cargas negativas, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve negativo. Entonces, en la molécula del agua, ¿cuál sería positivo y cuál sería negativo?
El oxígeno, recuerdan que en algún momento hablamos que como el oxígeno tenía más electrones, entonces él jalaba más los electrones con él y por eso se le formaba una carga ligeramente negativa. Y que el hidrógeno, como él perdía esos electrones, pasaban más tiempo con el oxígeno, menos tiempo con el hidrógeno, entonces estaba como perdiendo esas cargas negativas y por eso le quedaba una carga ligeramente positiva. Por lo tanto, según esto, el oxígeno es el que está ganando electrones, por lo tanto su estado de oxidación va a ser negativo, por eso es -2. En el caso del hidrógeno, él está perdiendo electrones, ¿cierto? Está perdiendo cargas positivas, por lo tanto va a quedar, está perdiendo cargas negativas, por lo tanto va a quedar positivo, por eso su estado de oxidación es +1, ¿sí? Entonces esa es la razón, esos son los estados de oxidación. Recordemos en los estados de oxidación. ¿Dónde están ubicados los estados de oxidación? En esta parte, ¿cierto? Aquí van a estar ubicados los estados de oxidación para que no se les olvide. Y esto ya lo trabajamos. Recordemos las normas para calcular el número de oxidación en los diferentes compuestos. Entonces, la primera. El oxígeno actúa con un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, donde es -1. ¿Dónde se ubica el oxígeno? Entonces, el oxígeno lo tenemos por acá, ¿cierto? Y su estado de oxidación va a ser de -2, excepto en los peróxidos. Sigamos con la siguiente regla. El hidrógeno actúa con un número de oxidación +1, excepto en los hidruros, que es +1. ¿Dónde está el hidrógeno? Mírenlo acá. ¿Sí? Y estado de oxidación de +1, excepto en los hidruros, que es de -1. Siguiente, los metales de los grupos 1, 2 y 3 siempre tienen números de oxidación de +1, +2 y +3. ¿Dónde están esos grupos? Entonces, aquí está el +1, todos tienen estado de oxidación positivo, +1, ¿sí? Este es el +2, ¿cierto? Todos los grupos los elementos del grupo 2A tienen estado de oxidación +2. Los del 3A tienen estado de oxidación +3. Bueno, algunos otro además del +3. Los metales de transición presentan por lo regular 2 o más números de oxidación positivos según el número de electrones que entreguen. Por ejemplo, el cobre tiene 2 números de oxidación, +1 y +2, mientras el cromo tiene 3 números de oxidación, +6, +3 y +2. Entonces, ¿dónde están esos metales de transición? Aquí. Y una última parte que son los gases nobles, que son los que están en esta columna acá. Recuerden que hablábamos que los gases nobles son nobles, que ellos no se combinan con nada. Por eso, si ustedes se dan cuenta, miren, todo su estado de oxidación es 0. ¿Por qué? Porque no se combinan con nada. Continuamos entonces con las reglas para los estados de oxidación. La regla dice: el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre no combinado siempre es 0. Entonces miremos un ejemplo que ya habíamos trabajado, que es esta reacción, ¿cierto? Habíamos dicho que es una reacción de sustitución en la que el zinc desplaza al hidrógeno para formar esta sal aloidea, que es el cloruro de zinc, y que el oxígeno pues es gaseoso y se va en forma de vapor. Pero ¿qué es importante acá? Este compuesto que está aquí libre tiene estado de oxidación 0. Y este compuesto que está libre acá porque no está combinado con otro tipo de átomo también va a tener un estado de oxidación 0. Entonces, todo compuesto, cualquier elemento en estado libre tiene estado de oxidación 0. Entonces, es súper importante. Las otras. Un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con número de oxidación positivo y otros que actúan con número de oxidación negativo. Y siempre en una fórmula del compuesto se coloca primero los elementos que tienen estado de oxidación positivo y luego los negativos. Entonces, recordemos un poquito que un compuesto se representa mediante una fórmula química. Entonces, recordemos que es una fórmula química. Es una combinación de símbolos que indica los elementos que tiene una sustancia y la proporción en la que se encuentran dentro del compuesto. Miremos entonces en el caso de la fórmula química del agua. Esta que está acá es la fórmula química del agua. ¿Qué me está diciendo? Que está formada por 2 átomos de hidrógeno, por eso H2, ¿cierto? Y un átomo de oxígeno, por eso O1. Recordemos que si no hay un subíndice es 1, ¿cierto? Si es invisible es 1. En el caso de esta fórmula de acá, miren. El ácido sulfúrico me está diciendo que hay 2 átomos de hidrógeno. Identifiquémoslos. Miren, aquí hay 1 y 2 átomos de hidrógeno.
Que hay un átomo de azufre, mírenlo, aquí está el átomo de azufre, y que hay 4 átomos de oxígeno, miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa es una fórmula química, una representación de un compuesto. Y decía la ley que siempre la fórmula está representada por una parte positiva, ¿cierto? Que va al principio, que se ubica al lado, digamos, al lado izquierdo de la molécula, siempre va a ir primero la parte positiva, que puede estar formada por un átomo o puede estar formada por un grupo de átomos que en su totalidad pues son positivos, y luego va la parte negativa de la molécula, ¿cierto? Que es ese ion negativo, que puede ser un átomo también que es negativo o un grupo de átomos que en total pues dan un ion negativo. ¿Listo? Continuamos entonces con las normas para calcular los estados de oxidación o las reglas, ¿sí? Para los estados de oxidación. Habíamos dicho que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos multiplicados por los subíndices siempre da 0. Miremos algunos ejemplos. Entonces, en el caso de este compuesto, que es un óxido básico, una de las primeras reglas decía que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, el magnesio, que está en el grupo 2, tiene estado de oxidación solamente más 2, aquí hay un 1 invisible, aquí hay un 1 invisible. 2 por 1 más 2, 2 por 1 menos 2 igual 0, ¿cierto? Miremos otros. Aquí hay diferentes tipos de compuestos, entonces estos que están acá, los primeros todos son óxidos, ¿cierto? Este es un óxido básico, este es un óxido ácido porque es no metal y oxígeno, y este es un óxido ácido porque es no metal y oxígeno. Entonces continuamos con la sumatoria pues de los subíndices para que nos dé 0. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, el carbono en este caso tiene estado de oxidación más 4 para que me dé 0. Más 4 por 1 da más 4, menos 2 por 2 da menos 4, igual 0. ¿Sí? En este caso, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, aquí el cloro tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7, aquí está trabajando con más 5 para que me dé 0. 5 por 2, más 10, menos 2 por 5, menos 10, igual 0. Este compuesto que está acá es un hidruro, ¿sí? Porque está formado por un metal e hidrógeno. Recordemos que en los hidruros el hidrógeno tiene estado de oxidación menos 1. El potasio está en el grupo 1A, solo tiene estado de oxidación más 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. 1 por 1 más 1, 1 por 1 menos 1 igual 0. Miremos este compuesto, por ejemplo. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Este compuesto es un ácido oxáceo, ¿cierto? Porque está formado por hidrógeno, no metal y oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación de menos 2. El hidrógeno, según la regla, tiene estado de oxidación más 1. Más 1 por 2, menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Esto tiene que dar 0. ¿Qué número debe ir aquí para que el total me dé 0? Pues ahí debe ir un más 6. ¿Cierto? Estado de oxidación más 6. Y efectivamente el azufre trabaja con estado de oxidación más 6. Él trabaja con más 2, más 4 y más 6. Por lo tanto, ahí da 0. Listo, ahí como para recordar. Continuamos. Cuando todos los subíndices de una fórmula son múltiplos de un mismo número, se puede simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y me queda esta fórmula que está acá. Otra cosa, otra regla, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion debe ser igual a la carga del ion. Entonces tenemos dos tipos de iones, los cationes, ¿cierto? Recordemos que es un catión. En algún momento en el salón les había dicho, acuérdense, catión, ¿cierto? Asocien esta T, que es positiva, con que el catión es positivo. Otra forma que pueden hacer para asociar es con el gatico. Recuerden que cat, que gato en inglés es cat, entonces por eso catión es positivo, ¿sí? Para que siempre se acuerden que el catión es positivo. Es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Recuerden, cuando un elemento pierde cargas negativas, pues se le empiezan a mirar sus cargas positivas, por eso se vuelve positivo, por eso queda positivo. En términos químicos es cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones de su dotación original, y esto se conoce como ionización. Puede ser un solo átomo positivo o puede ser un grupo de átomos que en conjunto dan una carga positiva, y ahí estaríamos hablando de un ion poliatómico positivo. Entonces miremos, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion debe ser igual a la carga del ion. Entonces aquí están las cargas, ¿cierto? Estos son iones monoatómicos positivos,
todos estos, y tenemos uno que otro ion poliatómico, pero la mayoría son solitos, ¿cierto? Que son positivos. Esta regla, ¿para qué aplica? Sobre todo, aplica para los iones que son negativos, que hay muchos que son poliatómicos, como por ejemplo sí, que tienen más de un átomo en su estructura. Recordemos antes que es un ion negativo. Un ion negativo es un anión, ¿sí? Un anión o un ion negativo es un elemento que ha ganado electrones, es decir, que ha ganado cargas negativas, por eso se vuelve negativo. Puede ser un solo átomo negativo o un grupo de átomos que en conjunto dan una carga negativa, a lo que se denomina ion poliatómico negativo. ¿Cuáles son esos iones poliatómicos? Pues miren, este por ejemplo está formado por 3 átomos, este está formado por 2 átomos, y la suma algebraica de todo esto debe dar la carga del ion, la que está externa. Entonces miremos este, por ejemplo, HPO3, y la carga es menos 2. Entonces, la sumatoria de los estados de oxidación debería darme más 2. Recordemos, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. El hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Entonces, aquí hay un 1, aquí hay un 1. 1 por 1 más 1. 3 por 2 menos 6. ¿Qué número debería ir aquí para que el total me dé menos 2, que es la carga del ion? ¿Qué número debería ir ahí? Ahí debería ir más 3. Más 3 más 1 más 4. Menos 6 menos 2. Entonces me da la carga externa del ion. A eso se refiere esa norma para los estados de oxidación.